mismo, pues se ha doctorado, es una tesis precisamente sobre la rivalidad entre España y Holanda, las provincias rebeldes, las provincias unidas, por las Molucas, ¿no? Las Molucas, la especiería, la clásica especiería, que se convirtió en un objetivo pues muy relevante, sobre todo en la segunda mitad del siglo XVI, cuando los españoles se estabilizan en Filipinas, ¿no? Con un viaje de Urdaneta Legazpi, cuando consiguen establecer allí una base consistente, ¿no? Pues entran en rivalidad con los portugueses. Hasta ese momento, pues, entran en rivalidad hasta el punto de llegar tarde y vendérsela a los portugueses, ¿no? Que eso tiene desde luego, es un arte, es pues una verdadera virguería de la diplomacia, ¿no? Por parte de los españoles, hay que reconocerlo, ¿no? En 1529, el Tratado de Zaragoza, a pesar de haber llegado tarde por el occidente, no haber llegado, realmente no había una base estable, consistente para establecerse allí. Hasta 1565, con la conquista de Legazpi, pues no se establece una base estable. Sin embargo, tras el viaje de Magallanes Elcano, pues llegan a vender las Molucas a los portugueses, ¿no? Por 300.000 ducados, 350.000 ducados, creo que son. Bueno, sobre la rivalidad que se entreteje, una vez que España se anexiona a Portugal en 1580, pues aparecen ahí los holandeses, ¿no? Dan la vuelta al Cabo de Buena Esperanza los holandeses, asoman la patita y entonces se confrontarán de una manera muy relevante, como todos ustedes saben, tratando de hacer presa sobre el eslabón débil de España, digamos, que era Portugal, ¿no? Y lo consiguen, de hecho. Entonces, sobre este tema, pues tenemos aquí probablemente un mayor especialista. Seguramente de ese tema, pues dudo mucho que exista personas que conozcan con tanta profundidad la rivalidad que existió entre España y Holanda por las Molucas. Pero no se agota, digamos, lo que Armando Zúa, lo que yo le pedí a Armando Zúa que nos comentásemos, que nos contase aquí en la rivalidad entre España y Holanda en las Molucas, sino la presencia en general de los españoles en las Filipinas, en las Marianas y en lo que vamos a hablar del Pacífico español, siglo XVI, principios del XVII básicamente. Hasta que los ingleses con ese pirata Drake no asomen en el Pacífico, pues será efectivamente el Pacífico, ¿no? Será un océano Pacífico, nombre que le ponen los españoles precisamente por eso, porque no había rival en él. Y entonces, Armando, yo le pedí, vamos, y gentilmente se prestó sin ningún tipo de problema y todo lo contrario, pues a que nos hablase de la presencia de los españoles en el Pacífico. Bueno, pues sin más, damos la palabra a Armando y bienvenido, Armando. Muchas gracias, Pedro, por palabras tan elevadas que no sé si soy digno de merecerlas. También, bueno, quiero aprovechar esta oportunidad con un público, con el público presente, pues de cierta forma como para despedirme y agradecer a través de ustedes, los que están aquí, agradecerle a España lo bien que me ha tratado durante estos 4 meses. Es imposible hacerlo con todos los españoles, pero bueno, con los que están aquí, muchas gracias, porque en serio que un mexicano aquí se siente en casa. Siempre se habla mucho de las diferencias en la comida, pero les puedo asegurar que la comida casera española y mexicana no es tan difícil no es tan diferente como solemos pensar. Y bueno, entremos ya un poco al tema de este Pacífico hispano, de este Pacífico español, que en algún momento dado, como bien decía Pedro, era un océano sin rivalidad, al grado tal que se llegó a hablar en el momento del lago español. Digo, qué lago tan grande, ¿verdad? Para hablar de este tema, bueno, me voy a regresar un poco en el tiempo, para hablar de las motivaciones que llevan primero a los viajes de exploración y de descubrimiento. Siendo ciertos, los primeros que lo inician este proceso fueron los portugueses, pero muy pronto sigue Castilla en esta empresa de descubrimiento y
exploración del mundo, y bueno, a partir de ahí hablaré de cuáles son las motivaciones que llevan a este proceso. Bueno, entonces, ubiquémonos más o menos en el siglo XV y el siglo XVI, en el cual podemos encontrar dos motivaciones, dos grandes tipos de motivaciones que van a llevar a estas empresas, que hay que dimensionar un poco en la medida de las capacidades materiales del momento. En el siglo XV y el siglo XVI, viajar, cruzar un océano, no es cualquier cosa. El cruzar un océano es poner en riesgo la propia vida. ¿Qué valía tanto como para arriesgar la vida e ir a conocer aquellos lugares casi fantásticos, de acuerdo a lo que narraban algunas crónicas? Pues bueno, yo ubico dos grandes motivaciones. La primera tiene que ver más con cuestiones espirituales. Desde la Edad Media se hablaba, bueno, o incluso desde antes, en la propia Biblia se menciona que en algún lugar al oriente se ubica el Jardín del Edén. Por lo tanto, si uno camina y avanza aquellos desiertos, montañas, selvas, cruza aquellos ríos, pues en algún momento llegará a este lugar en el cual Dios había colocado a los primeros hombres, y por lo tanto, desde esa perspectiva, la búsqueda de aquel lugar central en toda la cosmovisión cristiana, pues valía la pena. Esta imagen de que en Oriente está el paraíso se ve reforzada por una serie de productos que han llegado a través de las rutas comerciales de larga duración, como básicamente la ruta de la seda, lo cual lleva a los habitantes de lo que hoy en día es España, Portugal, Italia, en general de toda Europa, los lleva a pensar pues, que efectivamente de aquel lado del mundo debe haber algo especial. Porque los productos que llegan son productos de gran calidad, de gran fineza, muy apreciados. Productos que incluso son tanto suntuarios como medicinales. Las especias no solamente son para sazonar los alimentos, tienen incluso propiedades curativas. Entonces, esta búsqueda de aquel lugar mítico que es el paraíso terrenal, pues vale la pena arriesgar la vida por ir hasta allá. La segunda de las motivaciones que lleva a estos viajes de exploración es una motivación netamente económica. Estos bienes suntuarios de los que hablo, que llegan a través de la ruta de la seda, se pagan cualquier intento de cualquier viaje de exploración. Es imposible saber qué tanto se le ganaba a productos como por ejemplo la nuez moscada o el clavo a lo largo de toda la ruta, desde su lugar de producción hasta llegar a los mercados en Europa. Es imposible saberlo. Se puede saber por partes, por segmentos de aquella ruta. Y para darnos una ligera idea, a mediados de los años 1400 se sabe que el incremento del precio del clavo de Alejandría, el puerto, podríamos decir, el primer puerto oriental, a Venecia, subía en un 200%. O sea, por cruzar el Mediterráneo, el incremento era del 200%. Imaginen cuánto podía haber incrementado el precio por traerlo directamente desde las Molucas, ¿no? Sin embargo, a pesar del incremento considerable y de lo caro que eran estos productos, había gente que lo pagaba. El poseer en la despensa, en la alacena de la familia, clavo, canela y pimienta y estos productos era un símbolo de estatus. De hecho, hay crónicas, hay narraciones donde se muestra que uno de los lugares a los que se llevaban a los invitados de una casa de un mercader rico, de un noble, uno de los lugares por los que se le pasaban para que conociera la casa era la despensa. Y así como hoy en día nos pasamos al salón de nuestra casa, pues en aquella época, a finales de la Edad Media, se les llevaba a la despensa para que vieran lo que yo poseía.
A partir del siglo XI, esta ruta, si bien no se frena porque nunca se interrumpió este tráfico comercial entre Oriente y Occidente, se va a ver encarecido, es decir, los precios van a subir todavía más con la llegada de los pueblos turcos en diferentes etapas, diferentes tribus turcas. Los últimos de ellos son los otomanos, que al colocarse justamente en medio de toda esta ruta comercial, pues van a empezar, no cortan el comercio porque les conviene a ellos también, pero lo van a encarecer cobrando impuestos. Por lo tanto, los pueblos del Mediterráneo, italianos, primero genoveses, venecianos, españoles y portugueses, pues buscarán la forma de saltarse ese obstáculo que existía al comercio. ¿Por qué los dos primeros en salir del entorno mediterráneo para buscar estos productos puntuales son portugueses y españoles? Hay razones muy concretas para ubicar por qué fue España y Portugal los que salieron en la búsqueda de estos productos y buscaron darle la vuelta al turco. Para empezar, tienen estados relativamente centralizados en épocas tempranas. Tanto en España como en Castilla, como en Portugal, la centralización del poder es resultado de la guerra contra el moro, ¿no? La llamada por algunos reconquista finalmente va a llevar a un proceso de centralización del poder que se refleja en una centralidad fiscal. Hay que cobrar impuestos para mantener esta guerra. También va a llevar a una relativa centralización de la actividad militar, cosa que por ejemplo no ocurre en Alemania e incluso en Francia, no van a ocurrir tan pronto como en Castilla y en Portugal. Entonces estos dos elementos van a llevar a que sean coronas que tengan recursos, poder y decisión para llevar a cabo los viajes de exploración. Y hay otro factor, un tercer factor que puede también explicarnos por qué España y Portugal. El contacto durante tanto tiempo con los árabes había dejado en España, en la península ibérica, el conocimiento de estas rutas comerciales. Muchos de los árabes establecidos en la península ibérica formaban parte de estas rutas comerciales que se vinculaban hasta el oriente. Por lo tanto, una vez que se da el proceso de reconquista, el conocimiento no desaparece, ya sea porque fueron conversos, etc., pero ellos tienen la idea, tienen la conciencia clara de dónde se deben ir a buscar estos productos. Primero sale Portugal. ¿Por qué sale primero Portugal? Porque es el primero que termina su proceso de reconquista. Desde la propia Casa de Avis, la Casa Real Portuguesa, es donde se dan los primeros experimentos, sobre todo a partir de 1415, con la captura de Ceuta por el infante Enrique de Avis, más tarde conocido como Enrique el Navegante. Es donde se empieza a gestar todos estos procesos, estas rutas de exploración hacia los lugares donde se producen las especias, los lugares de donde viene la seda, que tienen un nombre genérico que es las Indias. Las Indias, no como la India, el país que actualmente conocemos, no, las Indias porque se sabía que venían del otro lado del río Indo, y todo lo que está del otro lado del río Indo recibe este nombre genérico de las Indias. Entonces, hay que ir a las Indias por la pimienta, por el clavo, por la canela, por la porcelana, que además es interesante, en nuestra lengua no ocurre, pero por ejemplo en inglés el nombre que se le da a la porcelana es China, justamente por su lugar de origen. La seda, por todo eso hay que ir. Y finalmente el proceso de exploración portugués, patrocinado por la propia Casa Real de Avis, pues va a tener su momento de gloria en el año de 1498, cuando Vasco da Gama llega a la India. El año es muy interesante, 1498. Es
unos cuantos años después, 6 años después de la llegada de Colón a América. Quiere decir que aunque se adelanta Portugal, en realidad Castilla rápidamente se pone al parejo. Y el hecho de que Castilla se ponga al parejo pues va a generar una serie de problemas entre las dos coronas. Bueno, no entraré en los detalles de las propias guerras internas entre Portugal y Castilla, estas guerras de sucesión, pero bueno, estas guerras de sucesión también se llevan también son en parte una guerra por los derechos de exploración más allá de la costa africana cercana. Castilla ya tiene un pie desde el siglo XIV en las Islas Canarias, y Portugal a toda costa intenta bloquear que desde las Islas Canarias se pueda expandir la presencia castellana a la costa africana, que es lo que en aquel momento ellos conocen. En 1479, con el Tratado de Alcazobas, justamente Portugal le pone un freno aparente a la expansión castellana, marcando en este tratado, porque además tiene muchas cláusulas relativas a la sucesión interna de Castilla, le va a poner como límite Portugal a Castilla las Islas Canarias, es decir, el único lugar hasta donde pueden ir los castellanos es a las Canarias. Todo lo que sigue hacia el sur, gran error de los portugueses, que pusieron todo lo que está hacia el sur en la costa africana, es derecho exclusivo de exploración y explotación por parte de Portugal. ¿Qué van a hacer los castellanos a través de la figura de Cristóbal Colón, patrocinado por la corona de Castilla? Pues para no romper el Tratado de Alcazobas, en lugar de bajar hacia el sur para buscar una ruta hacia la especiería, pues van a navegar ¿hacia dónde? Hacia el oeste. Aquí es un mito bastante generalizado. Esta idea de que la gente creía que el mundo era plano y que Cristóbal Colón rompió ese mito. En realidad, la redondez de la Tierra era algo aceptado en la época, bastante aceptado. Quizá la gente del pueblo no tenía conciencia de esto, pero porque ni siquiera se lo preguntaban. Pero los navegantes, los políticos, los clérigos tenían muy claro ya en 1492 que la Tierra era una esfera. Por lo tanto, repito, este es un mito que suele contársenos mucho de que creían que en algún momento se iban a caer. Bueno, eso, los navegantes nunca que se iban a caer, sí. Ahora, ¿cuál era el verdadero problema de la exploración en dirección hacia el oeste? Que no se conocía la distancia. El problema no era, me voy a caer algún día de la navegación. El problema es, ¿me van a alcanzar los alimentos, los pertrechos, para llegar al otro extremo? Esa era la verdadera pregunta. Colón y muchos otros navegantes constantemente estaban haciendo cálculos para ver si podrían llegar. A Colón afortunadamente le erraron los cálculos y estaba seguro que podía llegar a Zipango y Cataya, China y Japón. Afortunadamente se equivocó y llegó a América. Y aquí viene un replanteamiento del Tratado de Alcazobas, porque Portugal empieza a protestar por esto, porque dice, lo que está al sur es mío, y como América se extiende al sur, pues eso debe de ser mío. Por lo tanto, Colón rompió el Tratado de Alcazobas y todas esas tierras que él descubrió deben de ser nuestras, dirán los portugueses. Esto va a llevar a un replanteamiento, a un nuevo tratado, una mediación papal. Alejandro VI va a mediar entre los reinos de Castilla y Portugal, y Alejandro VI, con su bula, en 1493, dice no, el Tratado de Alcazobas queda sin validez y ya no es las Canarias para Castilla y el sur para Portugal, sino ahora es el oeste para Castilla, el este para Portugal, dividiendo el mundo en dos hemisferios. Esto demuestra que obviamente el propio Papa no se creía aquella historia de que la Tierra era plana. O sea, si hace una bula dividiendo al planeta en dos hemisferios, quiere decir que para él era bastante claro que la Tierra era una esfera. Bueno, ya sabemos que ni siquiera es una esfera, pero bueno, se aproxima bastante. Sin embargo, el descubrimiento de Colón no hace, claro, América representará una gran oportunidad para la consolidación de la monarquía hispánica unificada con Aragón y Castilla. Por supuesto que va a ser muy importante para esta consolidación. Sin embargo, hay que recordar que América no era el objetivo.
América es un encuentro fortuito, pero no es el objetivo. El objetivo siempre fue los mercados de Asia. Por lo tanto, una vez que se explora un poco de América y que se dan cuenta que América no es Asia y que del otro lado de América hay otro océano, las expediciones para llegar a Asia, a China, a Japón, a la especiería, se van a reanudar de manera inmediata. Justamente estamos a unos días de entrar al año 2013, donde conmemoraremos el 500 aniversario del descubrimiento del Pacífico por Vasco Nuño de Balboa en Panamá. Y al darse cuenta de que hay otro océano del otro lado de América, las expediciones rápidamente empiezan. La primera, 1519, el viaje de circunnavegación iniciado por Magallanes, culminado por Juan Sebastián Elcano, que enfrenta un problema, bueno, muchos problemas en realidad, pero políticamente enfrenta un problema. Cuando Magallanes y Elcano llegan a Filipinas, además de que Magallanes va a morir en Filipinas, viene el problema de cómo regresar a España sin tocar las aguas portuguesas. Porque si navegaban por el Índico, entraban en aguas portuguesas y por lo tanto eran sujetos a la excomunión. Intentan regresar por el Pacífico y gran problema, las corrientes no les eran favorables. Por lo tanto no le va a quedar a Juan Sebastián Elcano de otra más que regresar por las aguas portuguesas. Claro, la expedición de Magallanes es un éxito y un fracaso absoluto. Éxito porque es la primera en darle la circunnavegación a la Tierra, porque los 20 marinos que regresaron con lo que traían en las bodegas tuvieron para ser ricos el resto de su vida. Sin embargo, el costo en naves y en vidas fue enorme, fue realmente enorme. Se habla que cuando desembarcan estos 20 marinos que acompañan a Juan Sebastián Elcano, bajan andrajosos totalmente, sucios, llenos de enfermedades, piojos, etc. Sin embargo, las pocas especias que podían haber cargado en un galeón fueron suficientes para ellos para vivir el resto de su vida. Después de la expedición de Magallanes Elcano, pues el objetivo será encontrar este retorno a España vía América para no invadir las aguas portuguesas. Tenemos varias expediciones, 1525 la de García Jofre de Baiza, 1542 la de Ruy López de Villalobos, y el éxito de la presencia hispana en el Pacífico se debe a la expedición de 1565, la expedición Legazpi-Urdaneta, que va a lograr, gracias a la pericia naval de Andrés de Urdaneta, aunque bueno, ahora se cuestiona si realmente fue Urdaneta el que tenía los conocimientos para navegar el llamado tornaviaje, van a lograr regresar a España vía el Pacífico primero y después América. La expedición de Legazpi-Urdaneta va a establecer una de las rutas comerciales de mayor duración en la historia marítimas de larga distancia, de mayor duración en la historia de la humanidad, el llamado Galeón de Manila o Nao de China, que justamente parte del puerto de Acapulco. Bueno, esto creo que sirve un poco como explicación para por qué un mexicano está investigando estos temas de la presencia hispana en el Pacífico, porque justamente el galeón sale de Acapulco, navega por todo el Océano Pacífico, llega a Manila. En Manila descargan la plata de las minas mexicanas y peruanas y lo intercambian por productos suntuarios que se regresarán a América a través del Pacífico. Lo que descubre Andrés de Urdaneta es que las rutas, las corrientes marítimas que regresan a América no están en el mismo lugar que están las que van de América a Asia, sino que tienen que subir la llamada corriente del Kuroshio, o corriente negra también se le llama. Tienen que navegar subiendo hasta Japón, y en Japón es donde tienen que virar para navegar hacia América, llegando a la altura de California, más o menos por San Francisco, de ahí navegar hacia abajo hasta llegar al puerto de Acapulco. Bueno, esta expedición, además de establecer esta ruta comercial, la
Nao de China o el Galeón de Manila, también va a establecer de manera definitiva la presencia hispana en Asia Oriental. Aquí me salté una parte, bueno, me salté toda la entrada de los portugueses en el sureste de Asia, bueno, me lo salto porque bueno, no es el tema propio de esta ponencia, pero bueno, nada más quiero mencionar que para esta época, 1565, cuando llega la expedición Legazpi y Urdaneta, pues los portugueses habían desarrollado bastante el conocimiento de la navegación por el Océano Índico. De hecho, se habla de que estos años 1500 son el siglo portugués del Índico. El portugués llegó a tener una gran difusión, la lengua portuguesa, una gran difusión en la costa del Océano Índico, desde África hasta Indonesia, Japón incluso. E incluso muchas de las lenguas de los países que hoy rodean el Océano Índico pues tienen una marcada influencia portuguesa. Incluso en el japonés encontramos palabras de origen portugués porque bueno, había sido el siglo de oro de la presencia lusitana en el Océano Pacífico. Pero bueno, me salto un poco esta parte porque no es, repito, no es el tema central de esta presentación. Todo apuntaba a que la llegada de Legazpi a Manila, el establecimiento de una colonia española en Filipinas y la cercana presencia de los portugueses tanto en Macao como en las Islas Molucas, donde ellos ya tenían establecidos algunos fuertes, una presencia bastante consolidada, apuntaba a que alrededor de los años 1580 1560, 1580, estaba a punto de desatarse una guerra hispano-portuguesa en Asia. ¿Qué es lo que va a disuadir esta guerra hispano-portuguesa en Asia? Pues la unión dinástica que a partir de 1580 une la corona de Portugal con la corona hispana en la figura del rey prudente de Felipe II. Lo cual evita esta guerra, aunque debo de ser muy claro que no evita la rivalidad, porque al momento de que Felipe II asume la corona de Portugal, deja claro a sus nuevos súbditos que no mezclarán los intereses de exploración y de comercio de portugueses con los de España. Esta relación en Asia entre España y Portugal tiene sus altos y sus bajos, es bastante contradictoria. Por ejemplo, los portugueses son muy celosos de garantizar que los españoles no se van a meter en el comercio de la India, que no van a entrar a Macao y que no van a entrar en las Molucas. Las Molucas eran un tanto la joya de la corona portuguesa. Sin embargo, Portugal para aquella época está saliendo de su siglo de oro. Y el mantenimiento de los presidios, de las fortalezas en las Molucas, le cuesta demasiado. Portugal no puede sobrevivir en las Molucas si no cuenta con el apoyo de la Capitanía General de Manila. Y constantemente vamos a ver que de Manila se están enviando refuerzos a los fuertes portugueses en las Islas Molucas. Y sin embargo, a pesar de que le cuesta a la corona española, a través del Virreinato de la Nueva España, le cuesta el mantenimiento de las Molucas, los únicos que pueden disfrutar sus beneficios son los súbditos portugueses. Por eso les digo, es una relación bastante extraña. Hay una unión dinástica, pero no hay una unión de intereses. A largo plazo, pues esto generará mayores problemas para la presencia de la monarquía ibérica unida en las Molucas. Y yo podría casi aventurar que esto le costó perder la primacía sobre los holandeses, que es aquí donde van a ir entrando ya poco a poco los holandeses. También, bueno, ¿qué pasaba con las posesiones portuguesas en el Índico? El problema de las posesiones portuguesas en el Índico es que le costaban a la corona, pero la corona no obtenía ningún beneficio directo por su presencia en el Índico. La corona portuguesa, en este caso ya en manos de Felipe II, bueno, después de Felipe III y Felipe IV, paga todos los gastos para el mantenimiento de los presidios. Paga incluso los barcos que van con las mercancías. ¿Y quiénes son los únicos beneficiarios? Los portugueses que se han avecindado
principalmente en Goa, en la India, pero también en Macao y en toda la serie de posesiones, en este rosario de establecimientos de fuertes portugueses que van desde África hasta China. Es decir, es un mal negocio para la corona de Portugal. Y en la medida que le sale muy caro a la corona portuguesa, en este momento en manos de los Austria, pues los gastos de inversión en el mantenimiento de estas posesiones pues van a ir disminuyendo. Claro, ante la protesta de los comerciantes portugueses avecindados en toda aquella región. Ante la caída de los gastos del mantenimiento de los fuertes, de que hay fracasos graves, por ejemplo la caída de Hormuz, que era un punto clave en la entrada del Golfo Pérsico en manos de los persas. ¿Pero por qué cae en manos de los persas? Porque no se había reforzado el presidio que estaba en aquel lugar. Otras potencias europeas van a empezar a aprovechar este eslabón débil, como mencionaba Pedro al principio, van a empezar a aprovechar este eslabón débil para golpear a la monarquía de los Austria. Dado que en América la presencia se está consolidando, pues hay que pegarles del lado del Índico. Y no solamente los holandeses, de hecho primero entran ingleses y franceses en el Océano Índico. Los holandeses son de los últimos en entrar. ¿Y por qué entran los holandeses? De hecho, la entrada de los holandeses es bastante extraña. Hasta antes de 1580, los holandeses que dominaban el mercado del Mar del Norte habían bajado a Portugal a comprar las especias. Pero en 1580, cuando se da la unión de las coronas, Felipe II cierra los puertos de Portugal a los barcos holandeses, pues claro, porque está la guerra contra las Provincias Unidas, los rebeldes calvinistas de las Provincias Unidas. En este momento que ya no pueden bajar a Portugal a abastecerse de clavo, pimienta, etc., pues ellos deciden ir por cuenta propia. Y rápidamente van a establecer su propia ruta, siguiendo los pasos portugueses, y van a ir quitándole varios de estos establecimientos, varios de estos fuertes a los portugueses, a grado tal, ¿sí?, que es justamente en el año de 1599 cuando el primer barco holandés se aparece en lo que actualmente es Indonesia. No llega, todavía no estamos hablando en 1599 de las Molucas propiamente, llega a lo que actualmente es la ciudad de Yakarta, donde fundan un presidio que recibirá el nombre de Batavia. Batavia es la actual Yakarta, la capital de Indonesia. Es decir, en 1599 ya vemos los primeros barcos holandeses haciéndose presentes en el archipiélago, en la región de la ínsula india. Y rápidamente van a aprovechar un descontento que existe de los sultanes locales, porque es una zona islamizada, con los comerciantes portugueses, que podemos decir que eran bastante abusivos en términos comerciales, para ver una nueva posibilidad de vender su producto, el clavo principalmente. Un año después, 1599, establecen una serie de tratados comerciales con los sultanes locales, y tan rápido se sienten seguros los holandeses en esta región que para el año 1600 se atreverán a atacar directamente la ciudad de Manila. Es el holandés Oliver van Noort, que además es el primer holandés en circunnavegar la tierra, el cual se va a presentar enfrente de la bahía de Manila con intención de atacar. Debemos decir que fue un intento fracasado. Los españoles se adelantaron a la presencia de la flota holandesa, salieron a perseguirlos. En este entonces el oidor general de Manila, un señor llamado Antonio de Morga, famoso porque escribió una crónica de todos estos sucesos, los sucesos de las Filipinas, sale al mando de dos navíos que van a perseguir a la flota de Oliver van Noort. El resultado es expulsar a los holandeses, aunque a un costo muy alto. Perdieron uno de los dos barcos que tenían, pero esto ya nos habla de que los holandeses están con la intención de adueñarse de este mercado.
Sin embargo, bueno, inicia en este momento la guerra que ya se venía dando en Europa, la famosa guerra de los 80 años, abre un nuevo escenario en el Océano Pacífico, en las costas orientales de Asia. Los españoles y holandeses buscarán ahora competir por las posesiones en aquel océano. Podemos hablar de varias pérdidas importantes, sobre todo en lo que eran las posesiones portuguesas. El caso de Malaca, que primero cae ante los holandeses y después los ingleses también se la quitarán a los holandeses. Malaca era un nodo comercial entre el Océano Índico y el Océano Pacífico. Los holandeses también llegan a atacar Macao. Se meten en Japón, donde había un monopolio prácticamente de los comerciantes portugueses. Y bueno, la situación se empieza a complicar, sobre todo en las posesiones portuguesas de la monarquía de los Austria. Aunque hay un triunfo temprano de las fuerzas españolas, en 1606 logran expulsar a los holandeses de las Molucas. Los españoles toman Ternate, lo cual tendrá un resultado bastante adverso en términos políticos, la captura de Ternate, la retoma de Ternate, porque a partir de 1606, cuando con tropas que vienen de Filipinas expulsan a los holandeses de Ternate, la corona decide que quedarán directamente bajo administración de Manila. Esto sienta muy mal en los súbditos portugueses. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Ternate y las Molucas en general eran posesiones portuguesas. ¿Cómo es que recuperan los españoles y no se lo regresan a sus hermanos portugueses? Entonces esto tendrá importancia porque es como una deuda que los portugueses considerarán que los españoles tienen con ellos, y bueno, y todo esto se va a ir acrecentando hasta la ruptura hasta 1640, cuando se da la ruptura de la Unión Ibérica. Finalmente, bueno, en el momento que se da la ruptura de la Unión Ibérica, España se va a quedar con las Molucas. Macao sí queda bajo soberanía portuguesa, pero los españoles se quedarán en las Molucas hasta el año de 1595. No, perdón, 1663, perdón. Hasta 1663 los españoles se van a quedar en las Molucas, es decir, que las Molucas no se regresan, en el momento de la ruptura de la Unión, no se regresan a Portugal. Hay otros lugares donde este enfrentamiento entre España y Holanda se van a dar. Otro de los ejemplos es el caso de la isla de Taiwán, en aquel entonces conocida como la isla de Formosa. Toma el nombre de Formosa porque fue descubierta por navegantes portugueses, y Formosa es la isla hermosa. Hoy en día Taiwán tiene como nombre oficial República de China, aunque, bueno, aquí me salgo un poco del tema, nada más hago un comentario al margen. Hoy en día los independentistas taiwaneses dicen que Taiwán en realidad no ha sido parte de China históricamente. Lo cierto es que para el momento que los holandeses y los españoles se presentan en Taiwán, no hay presencia china imperial en la isla de Taiwán. Sí que hay colonias chinas en la isla. Sí hay colonias chinas en la isla, pero normalmente lo que vamos a encontrar en Taiwán son piratas o prófugos de la ley de China que se han ido a establecer. Entonces, ¿hay presencia de China? Sí, pero no oficial. Básicamente, Formosa está poblado por pueblos nativos que además no tienen nada que ver con los chinos, son pueblos de origen austronesio, más relacionados con los pueblos del Pacífico que con los pueblos de Asia. Y es por eso que cuando llegan españoles y holandeses, los holandeses llegan desde 1624, llegan a Formosa y establecen una colonia en la mitad sur de la isla. Pues a quienes tienen que conquistar es a nativos taiwaneses o nativos de Formosa, no a chinos. La presencia a partir de 1624 de los holandeses en Taiwán o en Formosa
perdón, lo correcto es decir para esta época es decir Formosa, no Taiwán. La presencia de los holandeses en Formosa representa un serio riesgo para la supervivencia de la propia Capitanía General de las Filipinas. ¿Por qué? Porque el galeón, como les había dicho hace un momento, el galeón no puede regresar en línea recta de Filipinas hacia México. El galeón tiene que subir hasta Japón y de Japón navegar hacia América. Al navegar hacia el norte pasa justamente enfrente de las costas de Formosa. Si los holandeses tienen un establecimiento, una colonia en Formosa, esto puede representar un riesgo para el galeón. Cuando los españoles se dan cuenta que los holandeses se están estableciendo, deciden que es necesario expulsarlos de ahí. Y desde la Capitanía General de Filipinas se va a mandar una expedición que intenta poner una cabeza de playa en el norte, en el extremo opuesto de la isla, establecer el fuerte de Santo Domingo, muy cerca de la actual capital de la isla, de la ciudad de Taipei, en el año de 1526, es decir, apenas 2 años después de que los holandeses se establecen en el sur de Formosa, los españoles ya están estableciéndose en el norte. Lo cierto es que la presencia española en Taiwán es efímera. ¿Por qué es efímera? Porque para 1526 todavía no hay un control completo sobre las Filipinas. Los recursos que se están empleando, vean lo difícil que era enviar soldados o capitanes desde España, soldados en buena medida desde México, para consolidar la presencia en Filipinas, no se pueden diversificar en otras empresas. Y mandar soldados a Formosa, pues representa menos soldados en Filipinas. Entonces lo que se hace es establecer 2 fuertes, pero que viven del abastecimiento constante que les envía Manila. Por lo tanto, si Manila un año no está en posibilidades de enviar refuerzos, armas, municiones e incluso comida a estos 2 fuertes, estos fuertes están condenados a la desaparición. ¿En qué termina la presencia española en Taiwán en el año de 1642? La presencia española en Taiwán termina cuando no se puede volver a abastecer los fuertes ya son para este momento 2, el fuerte de Santo Domingo, que es el original, y el fuerte de San Salvador, que simplemente no reciben durante un año abastecimiento. Los soldados de los fuertes se refugian en las zonas altas de las montañas de Formosa, y al final pues la población local, los pueblos de la isla, pues van a tomar las ciudades, y al final pues bueno, prácticamente hay una mortandad total de los soldados españoles que estaban defendiendo estas islas. Aunque el establecimiento holandés dura algunos años más, los holandeses van a estar hasta 1662, pues tampoco les va muy bien a los holandeses, porque justamente los piratas chinos terminarán por expulsarlos. En este momento en China hay una coyuntura política muy importante. Está saliendo la dinastía de los mongoles y entrando la dinastía Ming. Sale la Ming y entra la Yuan, exactamente. Entonces los reductos de la dinastía Ming huyen en forma de piratas, este pirata Koxinga, huyen hacia la isla de Taiwán, y establecen primero un reino tardío Ming, que al rato, pocos años después, va a caer también bajo control de los Yuan. Entonces, bueno, tampoco a los holandeses les va muy bien en Taiwán. Bien. Hablaré como última parte de esta presentación de estos otros establecimientos españoles en las islas del Océano Pacífico, como son las Marianas y las Carolinas. Aquí la presencia española es mucho más tardía.
Desde 1642, bueno, para 1642 la presencia española prácticamente se limita la presencia española en Asia y el Pacífico se limita a Filipinas, aunque ya hay un reclamo de soberanía sobre las Islas Marianas. En realidad, el primer establecimiento español en las Islas Marianas va a llegar hasta el año de 1668. ¿Qué era lo que ocurría? Porque desde antes se reclama la soberanía, pero en realidad no hay una ocupación efectiva. Resulta que desde el viaje de Magallanes se había establecido una especie de comercio frecuente pero no formalizado con los nativos de las Islas Marianas, los chamorros, que además el primer nombre que reciben las Marianas es el nombre de Islas de los Ladrones. ¿Por qué? Porque llegaban los barcos, cuando llegaron los barcos de Magallanes, pues los chamorros, los habitantes de las Islas Marianas, se subieron al barco y ellos, acostumbrados a una forma distinta de comercio y de propiedad, tomaban las cosas y se bajaban con ellas del barco, por lo cual Magallanes entiende que le están robando. Pero bueno, lo que se había establecido es que todos los años el galeón que venía de Acapulco navegaba cerca de las Marianas. Cuando se acercaba, los chamorros veían los barcos españoles y en alta mar se hacía un intercambio de productos, básicamente alimentos y agua fresca para el galeón, a cambio de hierro. Los chamorros lo que apreciaban eran los clavos y las ollas, los productos de hierro. Sin embargo, no era necesario, este comercio se hacía en alta mar, no era necesario el desembarco más que esporádicamente del galeón. En 1663, cuando el galeón se dirige hacia Manila, viaja en él un sacerdote jesuita, Diego Luis de San Vitores, que tiene la oportunidad, en una de estas cosas bastante extrañas, de desembarcar en las Islas Marianas, o en las Islas de los Ladrones todavía. Se da cuenta de que este pueblo todavía no está evangelizado, y cuando llega a Manila, lo primero que hace es escribir una carta a su padre, que está en el Consejo de Hacienda, en la época de la regencia de la reina Mariana de Austria, y le dice a su padre: por favor, intercede ante la reina para que me autorice establecer una misión en las Islas de los Ladrones. Las gestiones del padre de Jerónimo de San Vitores son exitosas ante Mariana de Austria. Le autoriza el establecimiento de una misión en estas islas, a cambio de esta gratitud a esta intervención de la reina. Diego Luis de San Vitores cambiará el nombre de las islas, de Islas de los Ladrones a Islas Marianas, y en 1668 se establece esta primera misión presidio jesuita en las Islas Marianas, que no será tan pacífica la ocupación, llevará algunos años y varios muertos, entre ellos el propio Diego Luis de San Vitores, que termina martirizado en las islas. Por eso digo, la ocupación de las islas del Pacífico es tardía, hasta 1668. En el caso de las Islas Carolinas, incluso es posterior, y pasa lo mismo. España reclamaba las islas como propias, las ubicaba como propiedades de la soberanía de la corona, pero los primeros establecimientos españoles, las primeras misiones, otra vez de origen religioso, en las Islas Carolinas, llegarán hasta el año tan tardío de 1787. Si hablamos de 1787 y vemos que la independencia de los reinos americanos se da en la década de los 1820, pues estamos hablando de que si los queremos presentar como un punto estratégico en la ruta del galeón de Manila, pues esto es muy difícil de sostener, ¿no? Básicamente, tanto las Marianas primero como las Carolinas después se deben más a una visión de la corona como patrocinadora de la evangelización. Bueno, ahora sí, concluyen. La presencia de España en el Pacífico indudablemente dejó un legado difícil de negar y difícil de ocultar. Antes de comenzar la presentación, informalmente conversábamos un poco de el español en Filipinas. El español en Filipinas, pues bueno, prácticamente ha desaparecido. Lo habla alrededor de un 10% de la población, normalmente gente de clase alta. Sin embargo,
el que el español no se hable como lengua oficial o que no esté establecido como lengua oficial en la Constitución filipina no es lo mismo que negar la influencia del español en las lenguas locales. Las lenguas como el tagalo, el ilocano, el cebuano tienen una carga considerable, sobre todo de sustantivos españoles. En el cebuano se calcula que alrededor del 60% de todos los sustantivos son de origen español. Entonces, claro, hablan con la gramática propia de la lengua cebuana en este caso, pero utilizando palabras en español. Claro, nos costaría trabajo seguir la conversación en cebuano o en ilocano o en tagalo, pero nos podríamos dar con relativa facilidad cuenta de cuál es el tema de conversación. Principalmente sustantivos, pero también en algunos verbos es clara la influencia española. Entonces, bueno, desde este punto de vista, la cultura de estas tierras del Pacífico y de Asia, Filipinas, Marianas, Carolinas, pues es innegable. Pero más allá de la lengua también podemos ver esta influencia española a través de las estructuras políticas y sociales que hasta el día de hoy perduran en estas tierras. Instituciones políticas como el municipio, la parroquia, las relaciones sociales, pues son indudablemente herencia de la presencia hispana. Claro, tamizada con las culturas locales. También la religión es una muestra clara de la influencia hispana. Filipinas es el único país de Asia con mayoría católica. Hablamos de más del 80% de población católica en Filipinas, y que además es un catolicismo bastante hispanizado. ¿Por qué? Porque aunque ellos han adoptado o utilizan el tagalo filipino como lengua nacional o el inglés, pues siempre vamos a ver que utilizan el nombre, por ejemplo, de los santos, lo utilizan en español. Entonces están hablando en tagalo y claramente distinguimos San Juan, San Pedro, etc. Y en la ceremonia, en la ceremonia religiosa, las festividades, pues van muy de acuerdo con el calendario del catolicismo español, reconociendo que hay, aunque el catolicismo pretende una universalidad, pues no es lo mismo el catolicismo anglosajón que el catolicismo, principalmente anglosajón, principalmente irlandés, de origen irlandés, no es lo mismo que el catolicismo hispano. También por eso, aún después de la pérdida de España de estas posesiones, durante mucho tiempo los sacerdotes siguieron siendo españoles, aunque, por ejemplo, en el caso de las Marianas del Norte, que pasan a Alemania, o de Guam, que pasa a los Estados Unidos, los propios gobiernos alemán y norteamericano siguen recurriendo a los misioneros españoles, por ejemplo, no a los misioneros norteamericanos, que vienen de una tradición mucho más irlandesa, ¿no? Bueno, entonces esta presencia hispana pues, se puede ver de manera muy clara en la religión. España saldrá del Pacífico de manera forzada a partir de 1898 con el desenlace de la guerra hispano-norteamericana. Sale políticamente, pero como les digo, no sale culturalmente. Las referencias a la cultura española, a la cultura hispana en esas tierras son constantes y se mantienen hasta el día de hoy. No es extraño que, por ejemplo, al lado de la Catedral de Guam sigue existiendo la Plaza de España, ¿sí? como representación de esta nación que les dio en buena medida la estructura política, religiosa, cultural que sigue perviviendo hasta el momento. En el caso de Filipinas, pues es incluso mayor la referencia. Pero habría también que recordar que el Pacífico y Asia tienen influencia también hasta el día de hoy, tanto hablo de mi caso, en el caso de México como en el caso de España. Basta darse una vuelta por las calles de Madrid
pues para ver la gran cantidad de referencias que siguen presentes a este pasado en Filipinas, dando vuelta por el metro. Siempre las estaciones del metro son una verdadera lección de historia, porque ahí aprendemos el nombre de personajes, el nombre de lugares, y lo mismo pasa en México, ¿no? Para las calles, etcétera. También de repente recordamos, aunque la gente no sea tan consciente de esta presencia histórica en el Pacífico, pues recordamos este pasado, ¿no? El tan madrileño, también lo comentábamos antes de iniciar la presentación, del tan madrileño Mantón de Manila, pues no hace más que recordar esta relación histórica que existe con aquellas tierras de Asia y del Pacífico. Y bueno, finalmente, pues, esperando que esta historia, esta relación un tanto perdida, un tanto olvidada, pues sea retomada, sea valorada como parte de una herencia común que tenemos, tanto españoles como mexicanos, como filipinos y chamorros de Guam, etc., con miras a un futuro de una mayor integración, de un mayor intercambio. Al principio de mi estancia en España escuchaba una frase que me llamó mucho la atención, y decía que nuestros gobiernos se preocupan muy poco por mantener una relación que sigue viva a nivel personal. Los gobiernos quizás se olvidan de marcar estas relaciones entre los pueblos, pero por algo los mexicanos venimos a España, los españoles van a México, y bueno, también deberíamos ir a Filipinas de repente, ¿no? Porque organizamos un viaje, ¿no? sería una muy buena idea. Yo también. Y hay que retomar mucho eso, porque después de 3 meses, casi 4 meses en España, me he dado cuenta, como decía al principio, que nos parecemos demasiado. Y con eso concluyo y agradezco su atención. He procurado apurarme a... Muy bien. Me había dicho 1 hora... Perfecto. Es decir, pareces germánico en eso, musical. Bueno, pues nada, vemos el turno de preguntas, intervenciones. Sí, por favor. Vamos a ver, si Felipe II hubiera puesto la capital de España en Lisboa, lo que pasa es que no le gustó la ciudad, porque está en cuesta, luego es un clima infame, porque es muy insana. Lisboa está junto al mar, y en cambio Madrid era una ciudad muy sana, porque él estaba haciendo el Escorial, y cuando venía a Madrid veía que aunque allí estuviera nevando y hiciera frío, en Madrid estaba el sol, hacía frío, pero estaba el solecito, no llovía tanto, no había un clima tan... Y por eso puso la capital, porque en aquello su antepasado la había tenido en Valladolid, la trajo a Madrid y la puso en Madrid porque le pareció la ciudad más maravillosa del mundo, estando en el centro, cerca del Escorial. Y luego, cuando él iba a Lisboa, no le gustaba, y es verdad, es que Lisboa es una ciudad insana y además muy molesta, porque está en cuesta, es una ciudad antipática. Yo estaba en Portugal y no es por nada, pero es que es verdad, no es una ciudad agradable. Si hubiera puesto allí la capital, hubiéramos seguido todos unidos, Portugal y España, no nos hubiéramos separado nunca, pero no le gustó, y por eso, pues claro, estamos esa banda que hay ahí en ese lado que es independiente. Bien, esto de la capitalidad de la monarquía, claro que es un tema de debate. De hecho, Felipe II, no solamente sus antepasados, Felipe II, oriundo de Valladolid, en algún momento trasladó la corte temporalmente a Valladolid. Claro, él optó por Madrid finalmente, pero en algún momento consideró también Valladolid. Lisboa. Hablaré un poco más desde la perspectiva de la monarquía global que únicamente desde la perspectiva ibérica. A ver, yo creo que en términos de establecer la capital en Lisboa, probablemente, cierto, se hubiese mantenido la unidad de la península. Pero yo creo que el modelo de expansión portuguesa fue lo que no quiero ser radical al decir que así fue, que fue la única razón. Pero tengo la impresión de que el modelo de expansión portuguesa
no le gustó mucho a Felipe II. ¿Por qué? Porque representaba muy pocos beneficios para la corona y sí muchos gastos. Esto que decía, prácticamente, el portugués Estado de India era prácticamente un Estado independiente dentro de la monarquía portuguesa, que solamente absorbía recursos y no daba ningún beneficio. Portugal, para este momento de la unión de las dos coronas, se había convertido en un reino de mercaderes extremadamente ricos, en un reino pobre de mercaderes ricos. Estos portugueses que vivían en Goa, es que no era un virrey, todos eran virreyes, todos vivían en palacios, vivían con una suntuosidad impresionante. Yo creo que un poco a Felipe II le dio, repito, no quiero generalizar porque yo sé que estoy hablando solamente de un tema que es un poco el que conozco. Conozco un poco de la política interna de la península ibérica en aquel momento, de España y Portugal. Pero yo creo que un poco a Felipe II no le parecía, o le dio un cierto temor, que los españoles de América fuesen a contagiarse de este modelo portugués, que en parte lo hicieron, en parte sí se contagiaron. Cuando se habla mucho de que claro, este es un discurso nacionalista un tanto obsoleto en México, nos saquearon, se llevaron los españoles nuestra plata. Esto es muy relativo, ¿no? Yo creo que mucha de la plata que se sacó de las minas se quedó en México. ¿En manos de quién? De los criollos. Perdona, a mí un peruano me dijo un día, dice, a ver si España nos devuelve todo el oro que nos quitó. Digo, mira, devuélvenos tú las ciudades que te hicimos, las carreteras, los puentes, las universidades, porque aquí no teníamos más que 3 universidades y allí hicimos universidades y colegios para que estudiarais, nos mezclamos con vosotros y os dimos, porque nosotros no hicimos lo que los ingleses, holandeses y franceses hicieron en África, que la esquimaron y la han dejado hundida. Un continente tan rico, con buen agua y productos, vamos, y petróleo y oro y de todo, y sin embargo fueron allí a coger y marcharse y dejar a los pobres negros hechos un asco, porque no hicieron ciudades, no como nosotros, que hicimos ciudades auténticas y países auténticos. Digo, devolvernos eso, y entonces, digo, porque es que aquello no se hace con papel de fumar, se hace con oro, con dinero, claro, hay que llevar gente que sepa hacerlo y además productos que lo puedan fabricar y hacer lo que hicimos nosotros en América, que vienes aquí a protestar de que os devolvamos y no. Otra cosa. ¿Esto cómo se llama? Cuando nosotros descubrimos América, como nos creíamos que eran las Indias, los portugueses corriendo fueron al Papa, danos un trozo de aquello, y fue con lo que se quedaron con lo que es con Brasil, que además es muy grande, es enorme, es una selva, pero es muy grande. Nos quitaron un trozo enorme, aquello era nuestro. Porque fuimos los primeros en llegar. En ese último punto, yo diría, más bien fue un proceso de negociación. Sí. Que en realidad cuando viene primero la bula de Alejandrina y después viene el tratado de Tordesillas, en realidad lo que se hace es negociar una línea imaginaria, un meridiano en el cual se va a dividir y se establece, se me faltan cuántas millas náuticas eran, no recuerdo si eran 300, sí, algo así, al oeste de Cabo Verde, que era el punto más al oeste que se conocía en aquel momento. En realidad el Papa, tanto el Papa como los negociadores en Tordesillas, pues no sabían exactamente qué había. Entonces, bueno, Brasil cae dentro de Portugal porque así lo negociaron tanto Castilla como... Se quedaron con ese trozo. Sí, bueno, pero fue una negociación. En lo otro estoy totalmente de acuerdo. A ver, no podemos hablar con términos modernos de algo que ocurrió hace 500 años. La plata, bueno, mucha plata, por supuesto que salió de América, pero a ver, ¿quiénes fueron los beneficiarios de esa extracción de plata? Pues curiosamente el beneficiario directo de esa extracción de plata fueron el enemigo, los holandeses. Los holandeses primero y después los ingleses. Porque, bueno, repito, no hay que utilizar términos modernos, términos contemporáneos, pero resulta que dentro de la misma España de la época, muchos comerciantes, claro, no existía
en aquella época el concepto de nacionalismo, pero muchos comerciantes traficaban con productos holandeses o vendían productos a Holanda. Entonces hubo una sangría constante de plata de América hacia Holanda. Entonces la plata pasaba por España, pero terminaba en Ámsterdam y después terminó en Londres. Esa es una parte importante. ¿A dónde fue la plata? Ámsterdam y Londres. Otra parte importante, ¿a dónde fue? A China. ¿Sí? Claro, porque tanto en la Nueva España como en España y como en toda Europa había una ambición por todas las chinerías. Entonces comprábamos marfiles, comprábamos porcelana, comprábamos seda, comprábamos todo eso, y los chinos solo compraban en plata. Los chinos era lo único que le daban valor. Entonces, quizá la mayor parte de la plata se fue a China, en segundo lugar se fue a Holanda y a Londres, bueno, a Holanda y Londres en términos generales, y una tercera parte se quedó en los criollos. En los criollos tanto de la Nueva España como de Perú, que curiosamente, aquí lo hablo un poco sarcásticamente, son los descendientes de las clases políticas de México y de Perú hasta el día de hoy. Entonces mucha plata se quedó en México. A ver, lo que sí podríamos decir es, no se repartió, pues por supuesto que no se repartió. Los indios quedaron en la pobreza, claro que quedaron en la pobreza, pero hay que ver quién se enriqueció con eso y pues, las fortunas ahí siguen, las fortunas ahí siguen, ¿no? Entonces por eso hablar de un saqueo, quizás sí, pero habría que matizar este saqueo y decir, bueno... No fue tan saqueo, para mí no fue tan saqueo, porque se utilizó en cosas, en ciudades, en cosas que hicimos allí, que les hemos dejado y que allí están, claro, porque ya digo, nosotros no dejamos América, pero ni siquiera, no dejamos África. Perdona, que ni siquiera se puede hablar de nos o tal, porque los españoles, el concepto español no estaba un monopolio de los peninsulares, eran tan españoles los americanos como nosotros. Sí, aquello era otra España. Claro, era toda España, entonces, esa era la característica. Entonces, ese nos es un poco lo que puede resultar, digamos, equívoco, ¿no? No es nos, es que aquello era España también. Entonces, pues claro, la Universidad de México se fundó en 1556, no sé si, ¿no? Por ahí. Bueno, la ciudad española en 1521. No, la universidad. La universidad. 1556, no sé si, es decir, 30 años después ya se fundó una universidad, ¿no? Pues eso, entonces la primera universidad portuguesa en Brasil es de 1920. O sea que, entonces, claro. Esto es interesante, esto que mencionas de las universidades brasileñas. Efectivamente, los portugueses no crearon universidades en Brasil, y por eso el modelo de las universidades brasileñas hoy en día, que además tienen un gran prestigio en América, las universidades brasileñas tienen un gran prestigio, pero es que las universidades brasileñas actuales están hechas bajo un modelo no portugués, están hechas bajo un modelo alemán. Pero porque es una creación reciente, es una creación del siglo XX. Sí. Y las universidades americanas están hechas al modelo salamantino. ¿Sí? De hecho, cuando se viene todos los estudios para crear las universidades en América, tanto la de Lima como la de México, pues bueno, se manda gente de Salamanca. Sí. Ese modelo salamantino. Ahora, tampoco quiero decir que hasta el día de hoy se mantenga este modelo. Creo que en algún momento dado del siglo XIX, en la universidad americana, por una gran influencia norteamericana, toma otro rumbo, ¿no? Yo veo hoy la universidad americana, en general latinoamericana, muy diferente a la universidad española. Quizá más mucho más parecida al modelo norteamericano. Aunque claro, en el origen está la tradición de Salamanca. Pero en España también un poco, que la propia España, en las universidades de la Rey Juan Carlos y estas de creación en Madrid. Qué bueno que lo mencionas, pero en España, a ver, nosotros en América sufrimos esa copia, esa calca del modelo anglosajón desde el siglo XIX. En España, yo creo que es algo que se está dando actualmente, es un cambio reciente que no tiene más de 20 años en España. Sí, no, la invasión
anglosajona nos está viniendo ahora, con el inglés, todos hablando inglés, todas esas cosas. Y en todas las universidades del mundo quieren dar clases en inglés. Ahora, yo no digo que se aprenda inglés, pero no se puede hacer una universidad anglosajona en un país que no tiene la tradición anglosajona, ¿no? Bueno, aprender inglés y aprender cómo piensan los anglosajones me parece muy bien, pero no se nos puede educar como anglosajones, porque no somos anglosajones. Exacto. Y tenemos voluntad de ser. No, además pasa una cosa, una sobrina mía fue a estudiar allí a Estados Unidos y así hablando, dice, tú, le preguntaba a la otra niña que era de allí, dice, ¿tú de dónde eres? Dice, yo soy española, dice, ¿y España dónde está? Al lado de México. Digo, ¿cómo no la cogiste del cuello y se lo retorciste? ¿Cómo al lado de México? No, desde el punto de Si vista... tus antepasados están aquí, han venido aquí, no se han muerto de hambre en Europa, es gracias a que nosotros descubrimos estas tierras. Que vienes aquí No, desde el punto de vista... si España está al lado de México. Por favor, está de los en Europa, vínculos, en Europa. Sí, desde los vínculos históricos nos está al lado de México, eso sí es verdad. Desde el punto de vista histórico. Ya. Geográfico no, pero históricos. Pero ubicada está en Europa. Sí, sí, sí. Bueno, Europa es un continente Geográfico. Es un continente geográfico, ya está. Claro, culturalmente, claro, nos parecemos... es que, en serio, en México quizá también hay esta carencia. Por esta moda de hablar de la Unión Europea, ¿no? Entonces, no se dimensiona en México, como creo que tampoco se dimensiona en España, creo que es un problema que tenemos todos, no se dimensiona lo parecido que somos, los vínculos culturales tan fuertes que tenemos. Indudablemente, un español y un mexicano y un peruano y un argentino tenemos mucho más en común que lo que tienen con los alemanes, ¿no? Aunque España esté en la Unión Europea y Alemania también, pero culturalmente somos mucho más parecidos entre nosotros, a pesar de la distancia geográfica, somos mucho más parecidos que lo que puede ocurrir con un alemán. O sea, todo está en cuestiones de la mente. No por nada se dice que la lengua es un instrumento de transmisión ideológica. O sea, hablamos lo mismo y tendemos a pensar lo mismo. No absoluto, pero nos parecemos más. Claro, indudablemente en América tenemos un componente importante que es la tradición indígena, que nos sigue marcando, no lo niego, nos sigue marcando, pero nos parecemos más a los españoles que a los alemanes. La tradición indígena está tamizada, quiero decir que las propias fronteras mexicanas son fronteras de la Nueva España, no tiene nada que ver con el Imperio Azteca, quiero decir que es una tradición completamente tamizada a través, como puede aquí los celtíberos. En el mismo sentido que México, el país, el Estado moderno, pues México es un Estado de la cultura hispánica, porque igual, ahorita que decía Nos y que Pedro hacía esta observación, es que cuando hablamos de los aztecas, claro, lo común en México es nosotros éramos, nosotros construimos, bueno, yo hasta la fecha, yo no construí ninguna pirámide Atlántida. Admiro el trabajo que hicieron los aztecas, reconozco que hay una parte de ellos en mi tradición, pero yo no adoro a Tlaloc, digo, en términos generales, ¿no? Yo no voy a un teocalli, yo voy a una iglesia. Yo no tengo un tlatoani, yo tengo un presidente, que aunque bueno, México es una república, España es un reino, pero los dos son tradiciones occidentales. Entonces... un reino con visos de convertirse en una república en breve. No opino, yo soy extranjero, no opino. Pero bueno, finalmente república y reino son conceptos occidentales. Son conceptos occidentales entendidos a través de una visión cultural concreta que es la visión hispánica. No digo española, digo hispánica, porque al hablar de una visión hispánica hablo de este sentido más amplio. Ya no digo nada porque me metería en cuestiones de identidad y de problemas de la política española también, ¿no? No digo nada. Se cuenta que cuando nosotros llegamos a América, México, le preguntamos a los aztecas que estaban allí, que gobernaban, ¿y esto quién lo hizo? Las pirámides, claro. Estos fueron los mayas. Dice, ¿dónde están los mayas? Se subieron a las estrellas. No lo sé si será verdad o no.
Cualquiera sabe. No, pues es que aztecas y mayas son dos pueblos diferentes. Diferentes, ¿no? sí, Totalmente sí, diferentes. porque los aztecas fueron después, los mayas muchísimas. No. Fueron los que construyeron aquella maravilla de pirámide, que yo no sé cómo las hicieron ni con qué. Geográficamente están ubicados en lugares distintos. Los mayas están ubicados en el sureste de México, la península de Yucatán, y de ahí hasta Guatemala. Los aztecas están en el centro de México, donde está actualmente la Ciudad de México. Y además de aztecas y mayas, que son los más famosos, por decirlo así, pues hay una gran cantidad de pueblos que no tenían nada que ver con ni uno ni con otro, pero los mixtecos, los zapotecos, los tonacas, etcétera, que hablaban chichimecas, los chichimecas al norte, que hablaban en lenguas distintas, tan separadas una de otra como puede estar el español del chino. O sea, las lenguas la lengua náhuatl, que es la que hablaban los aztecas, con las lenguas mayenses, que hay una gran cantidad de lenguas mayenses, pertenecen a familias lingüísticas totalmente distintas. Exactamente, en la medida que había una diversidad cultural, lingüística, religiosa impresionante en el México prehispánico, no podemos hablar de un México prehispánico. México es una creación de los criollos, de estos españoles que en algún momento dado, tampoco voy a entrar en una polémica, los propios criollos, estos españoles nacidos y avecindados en América, se pelean con sus hermanos de la península y deciden que ya no quieren ser la misma unidad política que sus hermanos de la península y crean el concepto de nación, de la nación mexicana, equiparable con el concepto de la nación española. Pero tanto la palabra nación española como nación mexicana son conceptos occidentales. Me permito repetir un artículo que tiene el propio Armando Azúa en la revista que editamos nosotros, en la página web nódulo.org, sobre ese tema, precisamente sobre el origen de la nación mexicana. El propio Armando Azúa ha desbordado, por supuesto, los temas del Pacífico, y en el Catoblepas, que es la revista que editamos en la página web, pues hay un artículo muy bueno, además con todos los componentes, digamos, que actúan en la fundación de la nación mexicana. Y por supuesto el componente hispánico es fundamental, ¿no? Claro, no, es que en México sin este componente hispánico no se entiende, no existiría. No existiría. Quizá tendríamos, no sé, ya haciendo esta historia hipotética de lo que pudo haber pasado si no hubieran llegado los españoles, pues quizá tendríamos una nación que no se podría llamar México. No sé, los aztecas hubieran evolucionado, hubieran conquistado, hubieran creado algo, pero no sería México. Indudablemente no sería México. No, de hecho, la gramática, esto lo ha dicho aquí Gustavo Bueno Sánchez alguna vez hablando de estas cosas, la primera gramática de la actual, en español, por supuesto, ¿no? Y la hace nada más antes que la gramática del danés, por ejemplo, se produce la gramática, como ejemplo siempre la gramática latina, la castellana de Noruega. Entonces, es anterior al danés, anterior al holandés, supongo, el alemán, pues la primera gramática, no sé de qué año es, pero que no creo que sea muy anterior, y ni siquiera creo que sea anterior, pero creo que la alemana es posterior del siglo XVII y estas son gramáticas del siglo XVI, estamos hablando de Nahuatl, etc. Sí, cuando nosotros descubrimos América ya teníamos nuestra gramática española y hablábamos español en toda España. Sí, ya lo creo. Lo que pasa es que en todas las familias hay peleas, es inevitable. Pero había una pregunta por allá y levantó la mano de este lado. ¿No? Yo quería la dirección de esta revista, esa que no la entendí bien. Es nódulo como nódulo tal. Nódulo, sí. Tiene que ver, pero bueno, tiene que ver, pero nódulo.org. O sea, www.nódulo.org. Ahí está la revista, la página web de... Está también, bueno, todos esta ponencia, junto con todas las que realizamos aquí, se pueden ver, después se pueden volver a ver. Muy interesante, en esa página web. Lo podemos sacar en el Twitter. Lo podemos encontrar. Sí, porque quiero decir que está en la red y está el Centro Rejox, es una vamos, estas conferencias, por si acaso no lo sabían ustedes, pues surgen como consecuencia del convenio que firmó la asociación a la que yo pertenezco, Nódulo Materialista se llama, y el Centro Rejox. Y es muy interesante porque todas las conferencias las suben y ustedes las pueden ver en Y además
Armando me dijo que esta va a estar ilustrada, una serie de cosas que tiene ahí que va a subir a la vez que va hablando, pues se irá ilustrando con algunas cosillas de las que él habla. O sea que por la red incluso se puede ver hasta mejor que en persona. Muchísimas gracias. Bueno, pues voy a preguntar yo si no se animan ya. Hay una pregunta. Ah, sí, perdona, Iván, es verdad, me lo había pedido antes. Iván. Bueno, nada, pues, lo primero felicitarle, me parece muy interesante esta visión a otro, que no es la habitual, la de darse la vuelta, mirar hacia el Pacífico. Y ya con el desarrollo del debate, pues hemos ido avanzando un poquito más en el tiempo y se puede decir, o bueno, es una idea, que en el siglo XVIII el centro de gravedad económico del Imperio Hispánico se podría situar perfectamente en Ciudad de México, probablemente. En gran medida, Lima, México, precisamente la centralidad económica la tienen ellos incluso por lo del galeón, ¿no? Entonces, yo por una serie de cosas que estoy ahora trabajando un poco, le quería preguntar, ya situándonos en la transformación del imperio en la veintena de naciones, entre ellas España y México, ¿qué restos dejó toda esa ruta en México? Es decir, si México asumió parte de ese galeón de Manila, de esas rutas hacia Filipinas y hacia Asia, eso por un lado, y luego por otro, a finales de la década de los 40, de 1940, los yanquis abren una vía que es la del Canal de Panamá, la vía del tránsito que se llama, con el fenómeno asociado al filibusterismo. Y parece ser, bueno, parece ser no, las autoridades mexicanas empiezan a dar patentes de corso a algunos barcos con bandera española y tripulación en algunos casos española, concretamente barcelonesa, tratan de interferir con o yugular esa ruta que, buscando el oro, pasa por el estrecho de Panamá, Guatemala y toda esa zona, para dar la vuelta, evitando los peligros que tiene la ruta terrestre por los Estados Unidos, por Texas y todos estos territorios. Quería saber si tiene alguna... A ver, de esta última pregunta no conozco, no es un tema que yo maneje, y además no tengo conocimiento de la existencia de patente de corso en México. Ahora, cierto que para los norteamericanos en su proceso de expansión hacia el oeste, la llamada conquista del oeste, por ello que tiene un componente ideológico muy fuerte, el llamado destino manifiesto, que podríamos decir que es base fundamental para el desarrollo de la idea de la nación norteamericana, una nación que se construye a partir de la inmigración, pero hay una inmigración con características muy concretas, esta tradición calvinista, esta idea de formar la Nueva Jerusalén, el reino de Dios en la tierra, etc. Bueno, sí hay un proceso de esta expansión hacia el oeste y que efectivamente es tan complicado. A ver, se conquista el territorio, pero no se doma el territorio. En inglés utilizan dos palabras que son muy distintas, el término border y el término frontier. El border es nuestra frontera, es la línea que delimita, y el frontier es como un espacio de transición muy amplio. Es decir, que Estados Unidos en el siglo XIX amplía su border, pero se come a la frontera queda interna. Entonces, bueno, llegan hasta el Pacífico, llegan hasta California, efectivamente, tierras de tradición hispana, habían sido de México, pero como no han conquistado la frontera, este espacio de transición semisalvaje, pues tienen que rodear a partir del canal. Bueno, hay muchas rutas, ¿no? Hay la ruta de Nicaragua, cruzar por el lago de Nicaragua y luego volver a embarcar en el Pacífico, o incluso la ruta que le da la vuelta hasta el estrecho de Magallanes, hasta el sur, que son mucho más transitadas que la ruta terrestre, porque la ruta terrestre es muy larga, puede llevar más de un año de cruzar el continente y además muy peligrosa por la cantidad de pueblos indios que no aceptan la soberanía norteamericana. Bueno, pero en caso concreto del corso no lo conozco, ahí sí me declaro totalmente incompetente para responder a esa pregunta. ¿Y la primera cuál era, perdón? No, bueno, sí, con respecto al corso, las expide un ciudadano mexicano nacido en Cantabria, primo del novelista Peredo, Juan Nepomuceno de Peredo. No, lo digo porque estamos ahora trabajando en la Fundación Gustavo Bueno en ese tema en concreto, ¿no? Y están las cartas y
incluso los pleitos a los que se tuvo que enfrentar por esa situación tan concreta, porque parece ser que todavía España permitía a los barcos mexicanos pues, utilizar sus puertos aunque no desembarcar mercancías incautadas, ¿no? Y la primera pregunta es si se queda en parte, entre comillas, como la herencia del galeón de Manila. ¿Cómo se gestiona desde México? Si es que se gestiona, vamos. Bien, en cuanto a la herencia material, a evidencias materiales del galeón. Hablando de los rastros que el galeón y toda la relación con Filipinas queda en México, es muy amplia, pero es pasada por alto. No se identifica como una herencia. De hecho, tuve la oportunidad hace 2 años de participar en la curaduría de una exposición que montó la Embajada de Filipinas en México, de la herencia compartida. Y ese era el título, parte del título, la herencia compartida. No recuerdo el título exacto, pero hablaba de esta herencia compartida. Hay muchas cosas que los mexicanos han asumido como mexicanas, aunque se ignora esta herencia filipina. Por ejemplo, en muchas regiones de la costa mexicana, para empezar, el cultivo del coco es algo que viene de Asia, de Filipinas. Y con el coco de los cocoteros, llega a México una bebida fermentada, la llamada tuba. La tuba es una bebida fermentada de coco, que se trae desde Filipinas para darle en la época del virreinato, hay una industria de la tuba muy fuerte, porque es una bebida, como tiene un alto contenido proteínico y calórico, se le da a los mineros. Una bebida para que aguanten el trabajo tan fuerte de la mina. Y bueno, obviamente cuando acaba el trabajo físico de la mina, hoy en día la minería está tecnificada, pero el consumo de la tuba queda. Se discute mucho sobre algunos textiles mexicanos que son muy tradicionales, además de lo de... Claro, esto en México podría causar una polémica enorme, que decir que ciertos vestidos de mujeres, sobre todo de la zona costera sur de México, que son bordados con muchas flores, pueden tener alguna influencia filipina directa. En cuanto a obras de arte, bueno, basta darse una vuelta por alguno de los museos de México para ver la cantidad de piezas filipinas que están en iglesias, en museos. Por ejemplo, comentaba un momento los marfiles. Hay unas colecciones de marfiles filipinos en México fabulosas, impresionantes. La cerámica, en México hay una doble influencia en el desarrollo de la industria cerámica. Por un lado viene la tradición española, la talavera de la reina, pero también llega la tradición filipina, con los motivos chinos. Entonces la talavera poblana en México tiene influencia de las dos, tanto de la asiática, mediada por las filipinas, como de la española. No sé, hay algunas tradiciones como por ejemplo las lacas, que aunque existen lacas en el trabajo del laqueado en el México prehispánico, hay pruebas de que existían desde antes del contacto con Asia, pues es indudable que hay también una influencia del laqueado oriental, chino principalmente, a través de Filipinas. Ahora hablo mucho de lo chino porque bueno, en Manila justamente existe toda una zona donde se establecen estos artesanos chinos que trabajan para los comerciantes del galeón. Entonces siempre en Filipinas el elemento chino es de los llamados sangreyes. Entonces es muy importante. O sea, sí hay mucho, aunque hay muchos rastros de esta relación con Filipinas, aunque desafortunadamente no se identifica como tal. Incluso, bueno, no soy especialista en el tema, pero alguna vez escuchaba que incluso hasta en la música se pueden ver influencias de ciertos instrumentos
filipinos en la música mexicana, de instrumentos mexicanos en la música filipina, y alguna vez escuchaba algo que puede ser incluso, hace rato hablaba de lo polémico que puede ser en México hablar de estos textiles, pero hablaban incluso, lo escuché en la conferencia con un musicólogo, que incluso influencias filipinas en España a través de México. Seguro. ¿Sí? En el canto, por ejemplo, en la música andaluza, etcétera, que pueden rastrearse algunos elementos asiáticos. ¿Sí? Ahora, hay que ser especialista en el tema para ver cuáles son estos elementos. Yo no soy musicólogo, por lo tanto no les podría decir tal instrumento, tal tipo de acordes, vienen de Asia, pero bueno, eso hablaban en esa conferencia a la que entonces, ¿de que hay influencia? Claro que hay influencia. Ahorita les mencioné algunas, quizá tanto superficial, pero sí, claro que las influencias hay. Incluso hasta llegan a presentarse, es muy raro en México identificarlo así, pero llegan a identificarse incluso apellidos que tienen un claro origen filipino, asiático, en México. Pero claro, con tanto tiempo se ha perdido la noción de que estos apellidos llegaron de Asia. Ahora, ¿de que hubo gente que fue y vino? Claro que hubo gente. O sea, imagínense una ruta comercial de 300 años. Los marinos en algún momento desembarcaban y a veces no regresaban a su lugar de origen. Pero ya para terminar con esta pregunta de la influencia, a ver, el traje típico de México, el traje tradicional de México, es el de mujer, es el llamado de la china poblana. La china poblana es un vestido muy vistoso que va bordado con lentejuelas. Bueno, no sé si en España se le llama igual lentejuelas, estas bolitas brillantes de color. La historia, la leyenda atribuye a que este traje tradicional llega a México con una princesa asiática que llega en el galeón. Al parecer, esta mujer, bueno, no era filipina, era de la India pasa a Macao, de Macao pasa a Manila, y de Manila llega a México, y que ella, un tanto en México, intentando recrear, espero estar contando bien la leyenda, si me equivoco, disculpad, intenta recrear un poco lo que ella veía en su lugar de origen, y crea el traje de la china poblana. Y repito, son cosas un tanto que caen en el folclorismo, quizá muy poco documentadas, pero bueno, hasta en este tipo de detalles curiosos, folclóricos, encontramos que algún vestigio de esta influencia, de esta relación, claro que queda. Y en una iglesia, me parece que por Cuernavaca hay unos frescos de la conquista, de la evangelización de Japón, me parece. Sí, tengo la imagen, bueno, no la había incluido en la presentación, pero la voy a incluir nada más por esta pregunta. Claro, en la Catedral de Cuernavaca había unos murales que representaban la presencia de el martirio de San Felipe de Jesús. San Felipe de Jesús es el primer mártir mexicano, muere martirizado en Nagasaki con otros 20 y tantos, 30 y tantos, no me acuerdo, mártires, porque es muy importante en México, porque justamente es el primer santo mexicano, y efectivamente en la Catedral de Cuernavaca se pintan murales que durante mucho tiempo estuvieron ocultos, porque tiempo después a alguien se le ocurrió que había que cambiar al neoclásico, en la catedral barroca, hay que cambiar al neoclásico, cubren todo con yeso y decoran al estilo neoclásico. En los años 60, 70, cuando hay un proceso de renovación, de modernización de la catedral de Cuernavaca, que es posterior al Concilio Vaticano II, cuando viene la adaptación a la nueva ritualidad católica, que además conozco yo al arquitecto que hizo la renovación, un sacerdote mexicano, un arquitecto muy reconocido. Es arquitecto. Bueno, tal vez has escuchado hablar de Fray Gabriel Chávez de la Mora. Sí, que estuvo ahí en la catedral hace un par de años. Yo lo conozco personalmente. Y bueno, viene el proceso de renovación de la catedral, quitan esas cosas neoclásicas que no venían con una iglesia barroca y descubren los murales maravillosos, claro, no se recupera al 100%, pero decidieron
dejar lo que había de los murales, y hoy en día, claro, hay una adaptación moderna al culto de post-Vaticano II, pero esos murales se rescatan en buena parte, claro, hablan de la presencia hispana en Asia, claro. Un documento visual importantísimo. También, una cosa más. También del otro lado, los filipinos indudablemente no identificarán esto, pero hace un momento les decía, la conquista de las Filipinas se hace básicamente con soldados indígenas mexicanos. No era costeable mandar soldados desde Castilla. Entonces, lo que se hace es reclutar soldados entre los indígenas tlaxcaltecas, que son los que se llevan a Filipinas. Entonces la conquista se hace básicamente... Claro, en Filipinas ven que todos llegan en el mismo barco y a todos se les denomina como Castilla. Es el término que se utiliza en Filipinas. Todos son Castilla. Pero entre esos Castilla, claro que van castellanos, pero también van muchos indígenas mexicanos, tlaxcaltecas principalmente. Claro, para el filipino no había distinción. E incluso, así como les hablaba que hay palabras de origen español en el tagalo, en las lenguas de las islas Filipinas, de repente se encuentran también nahuatlismos en las lenguas de Filipinas. Por una palabra, la primera que me viene a la mente, ¿no? que conozco. Por ejemplo, ellos utilizan una palabra que se usa en el náhuatl, la palabra petate. No sé si alguien sabe qué es un petate. Sí, claro, muy usada. En la mili. No sabía que se usaba en España. En la mili, sobre todo, en contextos así, castres y tal. Pequeña. En México, bueno, es una estera tejida que se pone y es sobre la que se dormía. También se lleva el saco a dormir y tal, entonces se lleva una mochila, entonces eso se llama petate. Bueno, entonces el petate, no sé si lo saben, pero el petate es una palabra de origen náhuatl. No es de origen castellano, es de origen náhuatl. Y en Filipinas también se utiliza. O zacate es pasto, un pasto alto. También se utiliza en Filipinas. Entonces, bueno, las influencias están por todos lados, nada más que perdemos la noción de que son... Sí. Bueno, porque además, ¿no? Que es muy curioso lo de que fueran tlaxcaltecas, que son los aliados de Cortés. Parece que son los más... más rancio abolengo castellano... Pues claro, los tlaxcaltecas son los castellanos de México. Bueno, también saben que no venía tanto en la presentación, pero claro, recuerden que Cortés establece una alianza con los tlaxcaltecas. Y los tlaxcaltecas en realidad son el grueso del ejército de Cortés con el que se conquista a México, Tenochtitlan. No, pero voy a mentir nuevamente con los números, pero si no me equivoco, Cortés llevaba alrededor de 400 soldados. No estoy seguro. Creo que no llega siquiera. Bueno, pero pensemos en un número alrededor de 400 soldados y los tlaxcaltecas le aportan 4.000 soldados. Entonces, bueno, en realidad... No se ha dicho, no sé quién lo ha dicho, la verdad, no me acuerdo, que América la conquista a los indígenas y la independiza a los españoles, los criollos. Definitivo. Y la caída de Tenochtitlan está en manos de los tlaxcaltecas. Y los criollos, Miguel Hidalgo, el héroe de la independencia mexicana, claro, es un criollo. Es un sacerdote, además. Y la novia Marina, la novia de Hernán Cortés, que era sobrina del rey azteca, cuando le dice, ¿qué es esa cosa marrón que toma tu familia? Dice, no, esa es una planta que solo es para la familia real. Y pues dame una de esas plantitas. El chocolate. Un maravilloso chocolate. Claro, que hoy en España nadie puede pasar sin desayunarse un chocolate con churros, ¿verdad? Claro, el chocolate. Y luego Europa se lo ha llevado por ahí, ellos también hacen chocolate, pero es nuestro. Y la patata, que Europa estaba muerta de hambre, se moría de hambre. Francia, Alemania, Inglaterra, porque tienen un clima infame, no es como España, que se crían las cosas y sale el solecito y todo. Trajimos la patata y gracias a la patata no se han muerto de hambre todos esos países del norte de Europa y del centro de Europa. Gracias a la patata que trajimos nosotros de allí, de América. Siendo ya más allá del todo, ahora mismo el ejército español son colombianos, ecuatorianos. Cuando hay alguien por Afganistán que le pasa algo tal, dicen, en cuanto dicen el nombre ya sabes que era de allá, Repito lo que dije hace un momento. Aunque se apellide García, tiene algo el nombre que sabes que es de allá. Claro, lo que decía hace un momento,
los pueblos hacen más que lo que por esta relación que lo que los gobiernos hacen. A los gobiernos quizás se les olvida, pero nuestra relación sigue viva. Entonces, espero, a ver, voy a decir algo que lo digo yo en un sentido positivo, espero no ofender. Aquí te entendemos bien. Y no lo hago con esa intención. Pido disculpas de antemano si digo algo que pueda resultar ofensivo para algunos de ustedes. Es que Madrid es una ciudad tan latinoamericana, Es posible. que para un latinoamericano como el que está hablando, da gusto moverse por aquí. Solo te voy a hacer una objeción. Lo de latinoamericano es una francesanía. Sí. Bueno, hispanoamericano. De acuerdo. Hispano, porque cuando nosotros fuimos allí ya no hablábamos latín, llevábamos 2 siglos ya Pero eso es un hablando invento español. francés, lo de latinoamericano es un invento de... Sí, es una cosa de... Bueno, no, sí, yo tampoco. iba a pensar- Hispano-americano, hispano. Sois hispanos, Chile, sí. somos primos hermanos. Bien, Pero primos por hermanos. influencia del napoleónico tercero. Me doy cuenta que no fue ofensivo, quizá fue erróneo mi comentario, pero bueno, es una ciudad tan hispanoamericana. Fíjense, en serio, es tan hispanoamericana que a mí me ha dado gusto. El primer día que llegué, una de las primeras cosas que hice fue a caminar por el Retiro, y en el Jardín del Retiro encuentro un árbol maravilloso que no es común en España, el ahuehuete. No sé si alguien ha escuchado de este árbol. Bueno, desde un día un paseo por el Retiro, justo enfrente de la casona, no recuerdo, en el parterre, en esta zona del jardín que da a la casona del Buen Retiro, está el ahuehuete, que es un árbol tradicional mexicano. Y tiene además una placa, que además es, creo que uno de los árboles más antiguos de Madrid. Sí, más antiguo de Madrid, ¿verdad? Está Sí, ahí. tiene ahí. Sí, ya sé cuál es, sí. Sí. Sé cuál es. Y bueno, Entrando a mano izquierda. ¿Por dónde está? sí. ¿Por dónde está? Subiendo, enfrente del casón. Frente al casón del Buen Retiro. sí. Entrando del casón, tú entras por ahí a mano izquierda, es una grandísima. Me da un gusto, Voy a verlo. me dio un gusto tanto, es decir, un ahuehuete en el Retiro. Y camino unos pasos, entro a San Jerónimo el Real y un altar de la Virgen de Guadalupe. Entonces, bueno, es que ¿quién se puede sentir fuera de casa, no? Esa iglesia es Jerónimo Real. De todas las maneras, Maravilloso. es que Madrid es una ciudad que acepta a todo el mundo. A todo el que viene le coge con mucho cariño y con los brazos abiertos, del sitio que venga. Y siendo hispanos más, claro. Sí, claro, algo que quizá no es tan bueno, por ejemplo, ahora que sube tanta gente al metro a cantar, pero es que escucho canciones mexicanas todos los días. O escucho canciones mexicanas todos los días. O se da una vuelta a sol y nunca falta el mariachi. Claro, a mí no me gusta mucho el mariachi. Pero Bueno, a mí me gusta más el paso doble. Pero las canciones mexicanas, la última vez que yo cogí el metro, las cantaban 2 rumanos. puede ser. Sí. Puede ser. Eso sí que es latino. Pero bueno, en ese sentido hablo de que es una ciudad tan hispanoamericana que da gusto. Sí. Es decir, que aunque nuestros gobiernos se les olvide, los pueblos no olvidan. Los pueblos no olvidan y saben que algo tenemos en común. Inconscientemente sabemos que algo tenemos en Somos común. primos hermanos. Bueno, pues con este para bien y además agradeciendo muchísimo, es un placer tenerle, como pueden ustedes ver, el bagaje que tiene tan enorme, desde la comida hasta la actividad de los españoles y holandeses en las Malucas, etcétera, pues, y con deseos que vuelva otra vez a España y yo desde luego me comprometo a volver a invitarle a que vuelva a estar aquí y que nos vuelva a exponer pues otro tipo de asunto, el que sea, pero con este gusto de escuchar a Armando, pues nos despedimos hasta la siguiente sesión y agradeciéndonos mucho su presencia aquí. La siguiente sesión que ha sido Iván, precisamente Iván Bell, ahí está, también miembro de nuestra asociación, quien ha organizado un poco la siguiente sesión, que vendrá Macarrón, que ha escrito un libro sobre el desastre demográfico en el que está España, ¿no? Y pues el próximo mes de enero, tendremos ocasión de ver pues, la presentación, si quiere, de ese libro de Macarrón. El próximo mes convocamos a él. Muchas gracias. Gracias.